Pues en un principio la charla esta venía a ser un poco para explicar lo bueno que tiene el marketing, porque normalmente en cuanto a los estudios indie se tiene un poco bastante manía. Pues la mayoría somos desarrolladores y creemos que la parte guay es de hacer el juego, pues la programación, el arte, el diseño como mucho y todo esto. Pero en cambio todo lo que tiene que ver con el marketing, business y todas esas cosas, la tenemos así de lado y no hacemos mucho caso. Pues bien, yo la experiencia después de haber estado en muchos años haciendo juegos para móviles y entre ellos pues unos cuantos en Ubisoft, pues la verdad que aprendí un montón de cosas que creo que se pueden aplicar perfectamente. De hecho hay muchos estudios indie de los famosos que lo usan y creo que es súper útil. Es muy compatible el usar, el tener total libertad creativa con el tema de usar marketing y usar el marketing básicamente para que más gente os conozca, adaptar mejor el juego a los gustos de la gente que le va a comprar, saber elegir bien, por ejemplo, en el caso de lo que comentaba antes, tú sacas el juego en consola, pero a lo mejor solo te puedes permitir sacar el juego en una consola. ¿Cuál eliges de las tres? Pues si a través del marketing puedes informarte un poco del mercado y ver que decir, vale, pues el tipo de juego que estoy haciendo encaja mejor con el tipo de jugadores de esta plataforma. Pues voy a sacarlo ahí primero. Cosas así. Pero bueno, este es un poco resumen de las empresas donde yo estuve. Ahora estoy montando en Arcade desde el año pasado, aún no he publicado el primer juego. Estuve 13 años en otro estudio que empezó como Microjox haciendo juegos de móviles en el 2002 y entré en el 2005. Ese de ahí, el Astro, la secuela del Astro, que bueno, es el primer juego que trabajé yo de lead a nivel de programación y también lo que era el Team Lead, que es lo que hoy es un productor, básicamente. Luego nos compró Digital Chocolate, que llevaba a Trip Hawkins, el tío que montó Electronic Arts, y el otro estudio de desarrollo, aparte del nuestro, era el de Helsinki, que son la gente que lleva Supercell ahora. Tuvimos mucho éxito en Free to Play, móviles, Facebook, y después nos compró Ubisoft en el 2013. Y bueno, pues estuve ahí hasta que me piré para montar la empresa. En mi carrera yo he hecho básicamente de programador, estuve unos 5 o 6 años allí y otros 5 o 6 años de Community Management. Dentro del tiempo que estaba de Community Management, últimamente estaba como Customer Relations Management, que eso además de llevar Community, pues también lleva atención al cliente, Customer Support, que he trabajado también un poco de Customer Support. Los primeros días en el estudio, como hacíamos juegos para móviles y habían un montón y hacer ports era una alegría, como el maestro sabe, pues en las 3 primeras semanas que estuve allí, pese a que iba a trabajar de programador, me dijeron, mejor ponte de server, ahí de tester, y apréndete todos los bugs que hay de cada uno de los móviles. Porque luego lo primero que vas a hacer es hacer ports para estos, o desarrollar juegos teniendo en cuenta todos esos bugs y todos esos problemas que generan. Con lo cual, mejor cómetelos y testea un poco. Y bueno, también pues ahora estoy montando mi empresa, estoy de productor y director creativo, cosa que he hecho pues, en algunos juegos de ahí del otro estudio, pues en alguno pequeñito he diseñado también y he llevado un poco el equipo. He estado también incluso con tareas de Product Manager, que es lo que es llevar el marketing, PR, y bueno, dentro del marketing pues hay cosas como LASO, que es la optimización para la tienda, o la adquisición de usuarios. Aquí, bueno, está el señor Trip Hawkins, que también otra de las cosas que había montado era la 3DO y el sistema de calificación por edades de ESRB. Cada juego que sale en consola, vosotros pagáis para que hagan una calificación y este señor se lleva dinero. ¿Este que ha montado la ESRB? Es uno de los que montó la ESRB. Pero bien, quería hablar un poco de eso, de los principales retos que nos encontramos en los indies y cómo el marketing puede ayudaros a vencerlos. Básicamente, uno es el tema de conseguir pasta. Muchas veces es porque, uy, que Publisher no me hace caso, uy, porque el inversor no me hace caso. Una de las principales cosas que te suelen pedir, yo no he ido a pedirlo directamente, pero sé que es lo que lo piden,
Y por ejemplo en Ubisoft internamente, pues nosotros se lo hacíamos a la central a la hora de hacerle un pitch. Básicamente es, además del business plan del proyecto en sí, pues también el marketing plan, explicando un poco, pues básicamente por qué tiene sentido como producto vuestro juego. O sea, es decir, realmente hay un mercado que va a funcionar, hay un tipo de gente que lo va a comprar, me gusta, etcétera, etcétera. Es decir, si tenéis un buen equipo o alguien bueno de marketing que os ayude al principio del proyecto, os puede ayudar a conseguir financiación. Porque si le dais la seguridad de que ese juego vuestro va a funcionar muy bien, es muy probable que pongan dinero. O sea, en lo que es dinero, a ver, hay. Lo que no quieren es invertir en algo que ellos no se fían de si va a vender o no. Pero si tienes un equipo de marketing, decir, mira, te aseguro por esto y esto que va a funcionar. Va a vender tanto y tanto y tanto. Entonces así lo tenéis en el bote. En cambio, si le dais vuestra opinión personal de que el juego es muy bonito, va muy bien, pues dirás, sí, vale, muy bien, te da palmadita y ya está. En el tema de visibilidad, es una de las principales quejas de, uy, es que mi juego no lo ve nadie. Bueno, es que a lo mejor tu juego es una mierda. A lo mejor tú haces un juego para tal tipo de jugador y ese tipo de jugador lo que quiere jugar son otro tipo de cosas. Es decir, el caso de marketing os puede ayudar a darle retoques al juego, teniendo vosotros total libertad creativa, pero os puede dar feedback, os puede decir, si hacéis estos reajustes por aquí y por acá, tenéis un mayor mercado, o con lo cual hay más gente que lo puede comprar, o hay un nicho muy pequeño, pero que está inexplotado y no hay nadie que esté trabajando en eso. Con lo cual es una oportunidad muy buena. El tema de la prensa y los influencers no me hacen caso. Normal. O sea, ellos reciben miles de notificaciones de la gente. Pero, ¿qué pasa? Que seguramente ese periodista o ese youtuber le gustan otro tipo de juegos. O sea, yo, por ejemplo, con el Royal Rumble, una de las cosas, por los motivos por qué me he tirado adelante, es precisamente porque sin yo haber empezado campaña de marketing, me venían gente de prensa, gente de youtubers y demás, a pedirme el juego. Por eso, la clave es, si a ese mismo redactor o ese youtuber o lo que sea, en lugar de llevarle este tipo de juego, tú le llevas un juego con gráficos realistas o con otro género, a lo mejor no le gusta, porque él quiere un tipo de juegos muy concretos. Por eso lo podéis aplicar con cualquier tipo de juegos. O sea, tenéis que, en marketing, lo que tiene que hacer, una de las cosas es decir, vale, vamos a sacar este tipo de juego, pues vamos a mirar a ver periodistas que le molen este tipo de juego, medios que le gusten este tipo de juego, webs especializadas en esto. Es un juego de pesca, pues a lo mejor vas a Harai Sedal, en la revista de pesca, y a lo mejor les hace gracia ver que ha salido un juego de pesca. Por lo cual, dentro de toda la gente que lee esa revista, aquellos interesados en videojuegos, es posible que puedan pillar. Es decir, la idea, en lugar de ir a apuntar a todo lo más grande, que lo típico, quiero que me saque el Rubius o el PewDiePie o lo que sea, intentar ir un poco más al nicho. Ir a los youtubers, prensa de videojuegos, aunque no sea de videojuegos, aunque no sea especializada en videojuegos, o sea, muy centrados en el tipo de juego, o la temática, o la ambientación, o el estilo visual que tenéis. Porque normalmente se consiguen mejores números yendo al nicho, a algo especializado, que no yendo a lo grande. En el tema de visibilidad, pues puede ayudar sobre todo eso de dónde encontrar jugadores, cómo enfocarlos mejor, sobre todo para eso. También otra cosa, en el tema de la tienda, muchas veces pasa que en la tienda de juego en Steam, en la App Store o donde sea, hay mucha gente que encuentra vuestro juego, va allí, pero ve los screenshots o la nota que han puesto los usuarios y se va corriendo. Una de las cosas que hacen es el ASO, la gente de marketing, App Store Optimization, que eso es a base de ir probando los screenshots, el título, el icono del juego, la descripción del juego. Van haciendo como diferentes pruebas con diferentes usuarios que son ese target y vas como encontrando mejores screenshots. O
sea, el porcentaje de conversión que se llama, es decir, del total de gente que llega a la web de tu juego, qué porcentaje de ellos se compra el juego. Luego también con el tema de las ventas, de en plan, uy, mi juego vende poco, pues lo que comentaba antes. Quizá el problema es ese, que a lo mejor no está en la plataforma correcta. Puede ser que exactamente el mismo juego, de haberle sacado una consola a otra, cambie un montón las ventas, o en PC o en móviles. Que a lo mejor tu juego funciona muy bien en móviles, pero no en consola, o al contrario. Por eso también la gente de marketing nos puede ayudar a la hora de, por ejemplo, mirar las demográficas, por decir, mira, este tipo de juego, pues mejor en móviles, mejor en consola, etcétera, etcétera. Sobre esto, adelantaré un poco. Esto de aquí viene a ser el tema de los mercados, mercado de videojuegos. Esto representa Asia, Europa, Latinoamérica, Norteamérica. Como podéis ver, Asia es muy importante, pero, por ejemplo, otra vez estamos en lo mismo. Si vosotros sacáis solo juego en consola, en China, que es casi todo Asia, allí prácticamente no se venden juegos de consolas, con lo cual es tontería traducirlo a chino, entre comillas, muchas comillas. Siempre es bueno traducirlo a chino. Pero en cambio, si tú lo sacas para móviles, más te vale que lo tengas en China. O, por ejemplo, Steam. Este ranking de aquí, luego lo veréis en vuestro ordenador, pillaréis el PowerPoint. Este es el ranking de qué lenguajes usan más la gente de los usuarios de Steam. Es ranking oficial de Steam. El primero es chino con un 64%. Os puedo asegurar que la gran mayoría de juegos que sacáis vosotros no están traducidos al chino. Eso significa que no les va a salir en China en ninguno de los destacadores de highlights que tiene Steam. Con lo cual os conviene conocer cuáles son los países y los mercados más importantes que juega vuestro target, y por eso mismo están las dos tablas estas. Esa es por país, de la pasta que se genera por país, el ranking. También está Estados Unidos el primero, Japón, China, no, perdona, primero China, segundo Estados Unidos, Japón, Corea, Canadá, bla bla bla, y todos esos. Pero también hay que tener en cuenta el tema de los mercados. O sea, por ejemplo, Free to Play, PC, es súper importante en Asia, o móviles. O sea, en Japón, por ejemplo, móviles genera una animalada de pasta. Ellos allí desde hace varios años se está moviendo el mercado grande que había de consola, PC era muy pequeño, a móviles. Ahora es brutal allí el tema de la pasta de móviles. Bueno, sobre el tema de los países, que era muy importante, también, por ejemplo, está el tema de los géneros. Las demográficas cambian mucho dentro de la misma plataforma, el género de cada juego cambia mucho. En este ejemplo de aquí es una encuesta que rellenaron 270.000 jugadores, o sea, unos cuantos, yo fui uno de ellos, en 2007, por Quantic Foundry se llama, que básicamente hacían una encuesta te ponían toda la lista de géneros y tú decías qué géneros te gustaban y cuáles no. Entonces ellos, una de las cosas que miraban, pues en este caso, de qué porcentaje de hombres y qué porcentaje de mujeres les había gustado ese género. Entonces, pues hay géneros que sí que tienen porcentaje muy similar y hay otros que es una diferencia brutal, para un lado para el otro. Con lo cual, a la hora de vosotros al hacer un juego, o por ejemplo, o bien queréis hacer un juego para un determinado demográfica, pues os conviene saber vale, lo vais a tener más fácil o lo vais a tener más difícil. La cuestión es, hay 1.000.000 de tablas como estas en internet que os pueden ayudar, pues por ejemplo, en el tema de demográficas, Xbox One, esto es del año pasado, en teoría está filtrado de un documento que Ubisoft dio a la gente en la Build Conference. No tengo ni idea si es real o no, pero tiene bastante sentido. Básicamente, jugador medio, 33 años. En el global de los videojuegos está en torno a los 35. Y es la montañita mágica, pues es de los 25 a los 45 años, es donde más pasta se hace. Por ejemplo, en este caso, estas son las demográficas de Switch. A nivel de hace 6 meses. Mañana Nintendo publica sus números de año fiscal y dará la nueva actualización de ese género, o sea, de
de esa tabla. Según Nintendo, solo tienen un 11% de mujeres que tienen cuenta de eShop en la Switch. Por eso mismo, el tema de las demográficas, estos pueden ayudar para decir, vale, tengo este mercado muy grande, o a lo mejor este mercado muy pequeño. O bien hay una razón de por qué, en este caso, las mujeres no compran Switch. ¿Qué puedo hacer yo? Porque claro, es un mercado enorme, en plan voy a hacer algo que sí que las pueda atraer. En Switch, en plan, si tú quieres sacar un juego enfocado para mujeres, que sepas que de los 17, creo que son, 17 millones de Switch vendidas que hay un 11% que sabemos que son mujeres. Que también hay otra cosa, que puede ser que este número sea de el padre de la familia, que es el que se encarga de poner la visa. O sea, imagínate que en la consola de casa pueden jugar 5 personas. Pueden haber hombres, pueden haber mujeres. Pero el que se encarga de configurar la consola y poner la cuenta y tal, puede que sea el padre. ¿Sabes lo que te digo? A lo mejor eso es lo que explica, porque estos son cuentas de eShop. Pero también está el caso de Steam, que es otro caso que dije yo, ¿qué cojones? El señor Steam Spy un día le dio por mirar a ver el tema de género, a ver, mujeres y hombres en Steam, ¿qué porcentaje hay? Entonces, primero lo miró por Alexa y dijo que había un 18%. Pero mucha gente salió diciéndole, bueno, es que eso no es muy correcto porque Alexa solo mira los bastantes miles de personas que tienen ellos con un plugin en el browser para que traquee todo lo que vas mirando. Entonces, no es muy real. Y digo, vale, pues entonces cogió y usó una herramienta que hay de Google que se ve que es mucho más acertada y no requiere tener plugin ni nada en el browser. Y encontró que era un 4% de los visitantes de la web que es la tienda de Steam son mujeres. Vale. ¿Qué pasa? Que en móviles sí que hay más mujeres. O sea, no es que hayan más mujeres en general, no, es que hay más mujeres jugando que hombres. Por lo que sea, en plan... ¿Perdón? Son juegos más Por ejemplo, el tipo de juego bueno, de entrada más directo. es más parecido. O sea, cuando miramos aquí esto de la tabla esta de los géneros, si miramos los diferentes géneros que hay más o menos un poco un patrón. O sea, por ejemplo, más 3 es el que gusta más a las mujeres comparado con los hombres. ¿Qué pasa? En móviles hay muchos más 3 y están más populares como el Candy Crush. Family o Farming Simulator, es decir, lo que era el Farming y el Heyday, que es otro de los más vendidos de móviles. Family, pues los Sims. ¿Qué pasa? Que los géneros que gustan más a las mujeres, los juegos están en móviles o en juegos de descarga para web, como las webs esta de Big Fish, King, etc. A lo mejor, si sacas en consola un juego juntando estos géneros, es posible que atraigas más a mujeres. Para esto de aquí son un montón de consejos, ideas y demás, que bueno, pasaré la presentación y ya pues lo podéis leer bien en casa. Obviamente esto de aquí no es para ponerlo en un PowerPoint así. Pero bueno, unos cuantos detallitos. O sea, por ejemplo, el tema de... son cosas que he ido soltando a lo largo de la charla, como el tema de que es mejor pillar un medio, un influencer de un nicho muy concreto a tu tipo de juego que quizá no uno gigantesco que es muy mainstream. ¿Por qué? Porque el tipo de gente, su audiencia que va a ir a verlo, el del nicho estará más enfocado en ese tipo de juego que no el de mainstream, que a lo mejor solo un porcentaje muy pequeñito va para ti. El tema de PR, Community Manager y Customer Support, mucha gente lo mete con marketing, pero en grandes empresas muchas no. Que hay estudios que lo tratan de forma separada, por muchísimas razones, porque suelen ser muy diferentes. Y necesita gente muy especializada. O sea, por ejemplo, el tema de que una persona te lleve marketing, community, PR, atención al cliente, es muy jodido. ¿Por qué? Porque solo de
PR tiene que tener un montón de experiencia, un montón de conocimiento y un montón de contactos. Y una persona pasándose toda su vida trabajando de eso, es muy jodido que también sepa lo otro. Por eso, o sea, os recomiendo que si os lo podéis permitir, contratéis una agencia de publicidad o una agencia de PR, sobre todo de PR especializado en el tipo de juego concreto que vais a hacer. O sea, es decir, no es lo mismo una que lleva juegos de móviles que una de juegos de consola. Si vosotros sacáis un juego de consola, pues la que hace juegos de móviles no os servirá. Si podéis pillar una que esté acostumbrada a trabajar con indies y que haya tenido éxitos, que también eso es importante. En plan, alguien que no ha llevado nunca videojuegos nos va a poder ayudar. Hay gente que piensa que sí, que en plan es lo importante que sepa de marketing y os pueda vender pues o unos chorizos o unos videojuegos. No, no. O sea, hay cosas muy concretas de los videojuegos. O sea, tiene que saber de marketing por un lado y de videojuegos por otro. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido a todos. A todos. Sí. Muchas gracias, Alex, por compartir. Vosotros.